Bienvenida, Nuria González, abogada defensora de Rosa Peral. Estamos aquí hoy en Economies and Juris. Un placer tenerte en la Casa del Derecho. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí un placer estar aquí en Economy Juris, una revista que es de referencia y yo, por supuesto, leo y consulto habitualmente, así que estoy encantada. Hoy vamos a abordar aquí el procedimiento judicial que estáis llevando a cabo contra Netflix por vulneración de derecho al honor, Ajá. a la imagen y a la intimidad tanto de Rosa Peral como de su hija menor de edad. Correcto. Antes de nada, Nuria, quería preguntarte, ¿es cierto que tú no has llevado la defensa de Rosa Peral por el asesinato al que fue condenada? Correcto, lo lleva otra compañera. Sin embargo, vas a poner un recurso de revisión. Bueno, lo que estamos viendo es que a la vista de los nuevos hechos, que básicamente son la asunción del otro condenado de los hechos, que nunca los había asumido, y de haber tenido conocimiento de que esto ha sido así fehacientemente por parte de instituciones penitenciarias, para nosotros eso es un hecho nuevo, que atendiendo a que Rosa Peral siempre ha mantenido su versión de que es inocente, de que ella no participó en el asesinato de la víctima, para nosotros es una prueba nueva, fundamental, que a la vista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos permitiría interponer un recurso de revisión, porque en realidad la sentencia que condena a Rosa Peral por asesinato ni siquiera concreta quién hizo qué, ni cómo, ni de qué manera, o sea, ni siquiera concreta la autoría y los hechos probados tienen adverbios como o expresiones como al menos uno, quizá uno u otro, claro, quizá uno u otro, al menos uno, en una condena de asesinato por alevosía de 25 años de cárcel, la más grave que le podían poner en aquel momento, para nosotros es importante, a la vista de los nuevos hechos, concretar dónde estaba Rosa, cuál fue su participación exacta en los mismos y ver si se puede cambiar su situación procesal. En la sentencia condenatoria se habla de un asesinato de manera premeditada. Correcto. Por tu parte, ¿cómo vais a justificar que Peral no tuviera la intención de asesinar a su pareja a pesar de que las pruebas señalan de que sí fue así? Por lo que te he comentado antes, ¿no? Porque ella, para empezar, mantiene su inocencia, las pruebas solo denotan que estaban los dos en aquella casa, como te decía antes, ni siquiera la sentencia ni los hechos probados de la sentencia llegan a concretar quién hizo qué, ¿no? Y no es que ella no tuviera intención, es que ella dice que no lo mató. Entonces, bueno, pues lo que estamos intentando es poder acceder realmente al relato del otro condenado, que hay que recordar que siempre mantuvo que él no tuvo nada que ver. Entonces, si él dice que sí tuvo que ver y que sí participó, pues es muy importante para situar a mi clienta realmente en el espacio-tiempo, ¿no?, de lo que pasó. Pues de ahí veremos a ver lo que podemos resituar, ¿no? Además de la condena a prisión, Peral, junto al otro condenado, también fueron condenados a indemnizar a la familia de la víctima con una cantidad de exactamente 885.000 euros. Sí. Efectivamente, cantidad que aún no ha sido abonada. No. Y bueno, hace un año justamente un juzgado de Tarragona, si no recuerdo mal, Correcto. imputó a Peral un delito de ocultación de bienes por el hecho de que pocos días antes de que se dictara la sentencia transfirió a su padre su casa y su coche en aras de que si no tenía solvencia se le... Sí, no se le pudieran alzar esos bienes por el juzgado, ¿no? Efectivamente. ¿Realmente Peral cometió un delito de ocultación de bienes? ¿Lo hizo de manera intencionada esa transferencia? Hombre, claro, las transferencias evidentemente están firmadas ante notario y así son. Lo que pasa es que no se transmitió ningún bien. Lo que se transmitió fue una deuda, una hipoteca que estaba por pagar y que de hecho desde entonces es el padre de Rosa el que la ha ido pagando. Hay que recordar también que la casa no era solo de Rosa, la casa era de Rosa y del exmarido de Rosa, y que sigue siendo así, no es su casa, ni siquiera podía disponer de ese bien, ¿no? Bueno, lo que nosotras en ese proceso vamos a demostrar es que no hay ningún tipo de ocultación de bienes, puesto que no hay ningún bien que se traspase. Lo que hay es una carga hipotecaria que, si no llega a ser por ella, ni siquiera ahora se podría ejecutar nada sobre la casa, porque ya se habría perdido, porque nadie estaba pagando esa hipoteca. Pero bueno, es una cosa que está a su judice y que está por ver. Pero básicamente la razón por la que no se podría, según nosotros, hablar de una ocultación de bienes es porque no había ningún bien.
Genial. ¿Qué opináis sobre, bueno, tú y tu clienta, qué opináis sobre el hecho de que Albert desde la cárcel haya publicado un libro y aún así ahora esté en proceso de poder beneficiarse de solicitar permiso? Sin embargo, Rosa Peral, por su parte, cuando habló con medios de comunicación desde la entrevista, fue sancionada por la Generalitat. Bueno, es que desde el principio el trato de los medios de comunicación, sobre todo, y casi de las instituciones hacia Rosa y hacia el otro condenado ha sido diferente, completamente diferente. De hecho, del otro condenado prácticamente no sabemos nada, ¿no? Incluso sacó un libro y yo no nos habíamos enterado hasta que, curiosamente, se publicó la serie de Netflix, ¿no? Y entonces la representación de la acusación popular de la familia de la víctima solicitó un embargo de todos los bienes de Rosa, pensando que Rosa literalmente pues había cobrado algo de la producción de Netflix, cosa que no es así, ya lo hemos dicho, y además así se ha comprobado por el juzgado que no, ¿no? Y fue entonces cuando se dan cuenta de que hay una publicación, y hay que decir que la ley del honor dice que en el artículo, si no me equivoco, en el artículo 7, que ningún condenado puede lucrarse de su propia sentencia, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso que estamos viendo ahora, pues, de Bretón, ¿no? Que iba a vender un libro y que podría lucrarse de su propia sentencia, ¿no? Entonces, esto ha sido para nosotros una sorpresa, porque yo tampoco hasta que no salió eso no sabía que el otro condenado había publicado un libro. Cierto es que creo que el otro condenado publica un libro en aquel momento proclamando su inocencia, ¿no? Que no es atribuyéndose el hecho en sí, que no para hacer daño a la víctima ni nada, sino intentando ahondar en su inocencia. Al año siguiente se declaró culpable, también lo decimos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es de él? Nadie le dijo nada, no tenemos conocimiento de que haya sido sancionado, y como tú bien dices, cuando salió la entrevista y Rosa quiso hablar después de que muchísimos medios de comunicación pidieran permiso para poder hablar con ella y a todos se les denegara. Esto es importante decirlo, no es que ella por su cuenta, no, o sea, muchísimos medios de comunicación públicos y privados solicitaron permiso a instituciones penitenciarias para poder hablar con ella, puesto que era una noticia de interés, porque además estaban haciendo una serie que ha sido de las más vistas de la historia de esta plataforma, ¿no? Se le denegó, al final ella pudo hablar a través de una llamada permitida, con un periodista, y se la sancionó. Luego se le retiró la sanción, cierto es, ¿no? Pero la causa que daban era que la exposición mediática a ella no le beneficiaba en su reinserción, pero claro, es que la exposición mediática no la ha hecho ella, se la han hecho. Entonces, claro, evidentemente hay una distinción de trato, claramente. También es porque el interés del otro condenado por los medios de comunicación es prácticamente nulo, mientras que el interés por Rosa Peral sigue siendo como el primer día, que yo tampoco, que eso es lo que hablamos a veces ella y yo, ¿no? Que tampoco entendemos de dónde viene este interés. Bueno, los True Crime han cobrado mucho interés en el público, ¿no? No sé si es por la parte morbosa que los lleva, bueno, se han puesto de moda, la verdad, sí. Tú comentabas antes que Rosa Peral no cobró ningún dinero por esas declaraciones. Sin embargo, hay que diferenciar las dos series o docuseries que sacaron. Por un lado están las cintas de Rosa Peral y por otro está la serie del Cuerpo en Llamas. Rosa Peral sí que participó en las cintas de Rosa Peral, ¿verdad? Se le hace una entrevista desde prisión. En aras de dar su versión de los hechos. Sí, que sigue siendo la misma que da hoy, o sea, y la misma que dio en el juicio, o sea, no dio ninguna información nueva, ni en el documental, ni después, ni nada, o sea, ella su versión del juicio es la versión que sale en esa pequeña entrevista, que es unos minutos, y la que da hoy, o sea, es la misma. Sin embargo, la serie de Netflix del Cuerpo en Llamas le pilló un poco por sorpresa. Bueno, es que no sabían nada. Ella no participó en ningún momento, ni dio ningún tipo de declaración. Ni ella ni nadie de su familia que sepamos. Ni su padre, que también sale, ni su madre, que está fallecida ya, nadie, o sea, nadie, y menos aún que sepamos, o sea, que tuvieran permiso para sacar a sus hijas, eso es lo peor. ¿Cómo afrontó Rosa Peral esta serie? Pues, o sea, la serie no la había visto mucho tiempo, no la había visto, pero la presión que se puso encima de ella, claro, o sea, lo que ella peor llevaba era todo lo que se sale en la serie de la verdad judicial, porque entendemos que el derecho a la creación es libre, evidentemente, y está ahí, ¿no? Pero hombre, hay una verdad judicial que tiene unos hechos. ¿Cuál es el problema de esta producción? Que se le atribuyen a ella comportamientos supuestamente negativos
que tiene que ver con su sexualidad, para empezar, que no tiene que ser negativa en ningún caso, o sobre todo con su papel como madre, en la que ahonda con información que nada tiene que ver, que nada tiene que ver con la realidad, por ejemplo, en que ella no quería besar a sus hijas, o con una mala relación con ella, o como si ella fuera una madre despreocupada y tal, que eso no es cierto. No solo no es cierto, sino que además no tiene nada que ver con el hecho que se supone que estás explicando, ¿no? Que tiene que ver con la verdad judicial, que tiene que ver con lo que se juzgó, con lo que se dijo y demás, ¿no? Entonces lo que nosotras decimos es: oiga, usted explique lo que quiera de lo que la verdad judicial le da, que ya es mucho, porque hay mucho de dónde especular y demás, puesto que la propia sentencia queda abierta casi, ¿no? Pero dejen en paz a mis hijas y dejen en paz mi intimidad personal, que nada tiene que ver con nada, ¿no? Entonces ahí creo que está el límite un poco oiga, usted puede hacer lo que quiera, primero, sin utilizar a una menor. Obvio, ahí no hay ningún tipo de matiz. Y segundo, yo soy una adulta, pero tampoco tengo por qué, o sea, para explicar un hecho criminal, no tiene usted por qué meterse conmigo como madre o como persona o poner en duda mi tipo de vida, o sea, cuando no tiene nada que ver con el crimen, ¿no? Ese es el tema aquí, ¿no? Que ¿hasta dónde? Claro, la demanda interpuesta contra Netflix, y que ahora mismo está en proceso, ¿no? judicial, alegabais vulneración del derecho al honor, intimidad e imagen, tanto de Rosa Peral como de su hija menor de edad. En estos momentos, ¿no? 14 años tiene en aquellos entonces 6. En aquellos entonces tenía 6 años. ¿Qué escenas concretas consideráis que se vulneran, pues que vulneran esos derechos? O sea, todas las que sale la niña con un papel fundamental, porque vamos a hacer un poco de spoiler, lo de aviso por si alguien no tal. A la niña se le atribuye un papel no de protagonista en la serie como niña y tal, ¿no? Sino de protagonista en la condena de su madre. Esto no es así, ¿no? Y se basan en un hecho que además los jueces excluyeron de la prueba explícitamente, que era que una supuesta conversación entre esta niña y una persona adulta que vino a contar que le había dicho que había visto a su madre y tal. Esto no es cierto. Además, los jueces concretamente lo excluyeron porque no se podía, o sea, porque no hubo un testigo, era un testigo de referencia y la niña, por supuesto, no declaró contra su madre. Y sin embargo, de esto se hace un elemento central, como si fuera verdad, ¿no? Lo que sitúa a la menor en el centro, no de la producción inventada, sino de lo que ellos quieren hacer ver como que fuera el hecho criminal. La niña no tuvo nada que ver en el proceso judicial, ni nunca intervino en nada como para encontrarse una serie en la que prácticamente parece que ella es la prueba de cargo de su madre, ¿no? Increíble. Porque además, como decía antes, esta prueba no es verdad. O sea, esto no pasó así. Luego podían haber explicado todo sin esto, ¿no? ¿Por qué le ponen eso? Pues porque están utilizando una imagen de una menor para aumentar supongo que el morbo de la serie y así la facturación al final, ¿no? Entonces entendemos que eso no puede ser. Vale, Nuria, para que quede claro para todo el mundo. Entonces, ¿por qué esas escenas que vosotras denunciáis son vulneradoras de los derechos fundamentales? Primero porque se puede identificar perfectamente a la niña. Porque es verdad que la niña tiene otro nombre, pero su madre tiene el nombre que tiene. Y las niñas van al mismo cole, viven en el mismo pueblo, todo el mundo sabe quién es quién. Y eso es absolutamente vulneratorio de tu derecho a la intimidad. Tú no tienes por qué ser depositaria de lo que piensa la gente de tu madre. ¿Me explico? Entonces, eso para empezar. Entonces, la identificación de la niña y además ponerla en ese papel, o sea, no es que la niña salga jugando por allá, no es un personaje secundario que ilustre la vida familiar de la protagonista, no, es que es una prueba de cargo. Entonces, claro, en el plazo de la historia la gente no sabe si eso es verdad o mentira y puede ser que todo el mundo acabe pensando que es que Rosa Peral está en la cárcel por culpa de su hija y eso, hombre, a mí me parece bastante grave, cuando no es cierto, ni siquiera pasó así, es que no hay nada de realidad en esa parte de la historia. ¿No? Entonces, bueno, pues no. Entendemos que pasa bastante el límite, sobre todo cuando se trata de una menor que todavía es menor. Porque además, si pudiéramos decir, mira, es que han pasado 20 años y aquí ya todo el mundo es adulto, pues no lo sé. Sería también un poco pasarse, pero yo qué sé, sería otra cosa. Pero es que esto pasó hace muy poco y esa niña todavía es pequeña. Todavía se la debe de proteger, ¿no? Y es en ese camino en el que estamos. Y centrándonos en el personaje de Rosa Peral, ¿por qué la serie El cuerpo en llamas vulnera sus derechos? Pues lo como te decía antes, ¿no? O sea, la verdad judicial es la verdad judicial, pero la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que la condena, que tiene 44 páginas,
en todos los testimonios que pasaron por allí, en la sentencia después del Tribunal Supremo, que tiene 101 páginas y demás, en ningún caso se refieren a, bueno, su vida sexual como algo negativo, bueno, ni siquiera se refieren en realidad a su vida sexual concretamente, y mucho menos a su papel como madre, y mucho menos a inventarse que esta mujer, que tenía la custodia de sus hijas, rechazaba a sus hijas por algo, ¿no? Esto es falso, y esto, ya me dirás tú a mí, el interés que tiene o cuál es el objeto de una mujer que está condenada por asesinato, además hacerla pasar por mala madre, ¿no? O sea, ¿eso qué? Cuando sus hijas todavía son pequeñas, están ahí, la van a ver, pueden verlo, pueden pensar que realmente su madre no las quería. Quiero decir, es todo como muy... no era necesario. O sea, lo que la defensa lo que dice es que, oiga, cuente usted la historia. Tiene usted, como le digo, una sentencia de 100 páginas, cientos de horas de juicio, otra sentencia de 44 páginas, un montón de gente. Tiene usted que ir a inventar precisamente aspectos de la vida más personal e íntima de la condenada, que nada tienen que ver con el tema. O sea, es que se dedica más tiempo la serie a ahondar en lo mala madre que es Rosa que en el hecho en sí. Entonces, ¿de qué va la serie? A día de hoy, Rosa sigue teniendo relación con sus hijas. Puesto, claro. Vale. ¿Qué repercusión puede tener en la menor esta representación que se hace de ella misma en la serie? Tanto Pues eso tendrá que determinar los profesionales. Bienestar. Eso nosotros como juristas no lo sabemos, pero sabemos que hay peritajes y tendrá que determinar los profesionales que lo puedan hacer, ¿no? De momento yo sé que el entorno de la menor, tanto el padre como el abuelo, como ella y tal, las han tenido ultra protegidas de todo este asunto. Pero claro, es muy difícil, pues las niñas no están en una burbuja, van al cole, van al instituto, lo sabremos con el paso del proceso. Gracias, Nuria. La demanda solicitáis una cantidad indemnizatoria que alcanza los 30 millones de euros, de los cuales hay que decir que 26,6 millones se los distribuís a indemnización a la menor y los otros 2,6 a Rosa. ¿Esta cuantía está justificada? ¿Qué criterios habéis utilizado para fijar esa cuantía? Como nosotros no tenemos el balance previamente de las cuentas de explotación de Netflix, pero tenemos los datos que publica Netflix sobre la serie, en mayo del año pasado, o sea, ya imagínate, o sea, ya estará por muchísimo más, o sea, incluso podríamos revisarlo, ¿no? Pero en mayo del año pasado Netflix hace públicos unos datos que dice que la serie ha sido vista por más de 30 millones de personas. Bueno, más de 30 millones de veces, que no quiere decir más de 30 millones de personas, porque claro, cada vez que se haya visto no lo va a ver uno solo, seguramente lo han visto más. Concretamente 26 millones y pico. Estos 26 millones y pico son en los datos de Netflix que da sobre las veces que se ha visualizado la serie en todo el mundo, porque además es una de las más vistas en todo el mundo, no solo en España. Bueno, pues de ahí nosotros calculamos que es justo que la indemnización se calcule en base a la repercusión que ha tenido, esos millones de visualizaciones. Entonces se pide una indemnización aproximativa, porque luego el juez pues considerará lo que quiera considerar, ¿no? De 1 euro por cada vez que se ha visualizado la serie para la menor y 10 céntimos para la madre. Y de ahí salen los cálculos. ¿Existen precedentes de casos similares? Y este caso concreto, si finalmente ganáis la batalla judicial a Netflix, ¿podría servir de precedente en otros casos similares? Fíjate que sí hay un precedente bastante cercano, con una serie de Netflix también, que es Fariña, que Laureano Ubiña, el famoso traficante y tal, denunció la plataforma precisamente por sacarlo a él y a su mujer en una escena de sexo explícito. Lo mismo, nada tenía que ver con la trama, pero se sacó y lo ganó. Y eso sí que siendo un precedente. ¿No? Y en este caso concreto, en el de Rosa Peral, tendría mayor gravedad porque no se está afectando al acusado y a su mujer, sino que se está afectando directamente a un menor de edad. Claro, de ahí el asunto. Pero sí, pero bueno, o sea, sí, precedente hay. Incluso con el mismo demandado, ¿no? Entonces veremos a ver. Genial. La participación de Peral en las cintas ¿podría de alguna manera vulnerar derechos de las familias de las víctimas? Mira, no. Porque esta es una cuestión que siempre se alza, ¿no? Sí, yo denuncio a la plataforma porque ha vulnerado mis derechos. Bueno, pero la otra parte también dio declaraciones y puede afectar también al honor de las familiares. Correcto, ¿no? pero nadie impide que la familia de la víctima demande a quien quiera si se siente vulnerado. O sea, eso es así. Lo que pasa es que las declaraciones, las pequeñas declaraciones que hizo Rosa en ese documental, donde aparece muchísima gente, no solo ella, mantienen la misma versión que dijo en el juicio. O
No hay ninguna novedad. No hace un documental para explicar cómo hizo tal cosa. Hace un documental, o sea, no, ella tampoco lo hace, o sea, lo hace todos los implicados, o sea, incluso aparece el fiscal del caso, o sea, no quiero decir, es una cosa con bastante seriedad. Entonces, mantiene la misma versión, no cambia de versión, no es como el caso, por ejemplo, este que estábamos comentando antes de Bretón, ¿no? Que hace un libro para explicar cómo cometió el crimen. Eso además está prohibidísimo, ¿no? Porque eso sí que vulnera y consistiría en una violencia todavía mayor contra la víctima. Aquí lo que está diciendo Rosa es manteniendo su versión y la misma que digo en el juicio, ni más ni menos, sin hablar de nadie más que de los hechos en concreto, porque eso es importante resaltarlo. Es que ella no habla de nadie, ella habla de ella, de los hechos y de lo que ella cree que pasó. Nuria, ¿qué diferenciaría la participación y las declaraciones que dio Rosa Peral de la participación y declaraciones que dio Ana Rosa Quezada, perdón? Pues la que te he comentado antes, porque de lo que yo sé, del tema de la señora Quesada, ella lo que iba a explicar es cómo hizo, o sea, cómo cometió el crimen, y eso sí se puede considerar todavía revictimizante. En el caso de Rosa, lo único que hace es explicar la misma versión que explicó y pedir que se investigue porque ella se sigue declarando inocente, ¿no? Y además no saca ningún rédito de eso. Entonces, es imposible revictimizar a alguien diciendo que tú eres inocente sobre lo que le estás haciendo y encima solicitando que se siga la investigación, ¿no? Que es lo que, si alguien no ha visto la cinta de Rosa Peral, pues es lo que ella pide, ¿no? Que los hechos son los que ella aplicó, los sigue manteniendo y que, bueno, ahí está en la cárcel y ahí lo va a seguir manteniendo, ¿no? O sea, eso es así. Genial. Bueno, estábamos comentando que los true crime pues involucran no solo a la parte de la víctima, también a todos los demás, Claro, todo como son los acusados, ¿no? Y tienen un enorme impacto en la opinión pública a la hora de cómo se crea la imagen de esas personas. ¿Debería contarse con la aprobación o consentimiento de todas las partes involucradas a la hora de publicarse este tipo de series y documentales? Es complicado, ¿no? Lo que yo creo aquí es que habría que tener... Es complicado porque por encima de todo está la libertad de creación, en la cual yo creo absolutamente, y la libertad de expresión. Pero claro, tampoco se puede engañar. Quiero decir, tú no puedes hablar, ya no hablamos de este caso concretamente, a lo mejor, pero de otras series muy famosas que han tenido mucho impacto, por ejemplo, El crimen de Asunta, ¿no? La niña Asunta. Tú no puedes ponerle a la serie el caso Asunta y que luego la serie te da todo menos el caso Asunta, porque tú lo que estás haciendo es un reclamo para explicar otras cosas. ¿Qué pasa con el caso de la Guardia Urbana? Que el tema es el caso de la Guardia Urbana, pero luego te entretienes, ¿no? En explicar eso, lo mala madre que es Rosa, la niña por en medio, el no sé qué. Entonces, oiga, usted, lo lógico, lo honesto, ¿no? Sería, oiga, yo voy a hablar del crimen de la Guardia Urbana, voy a coger la verdad judicial y de aquí, haciendo todas las filigranas que quiera, pero sin salirme de la verdad judicial, voy a hacer una serie de lo que ha pasado, ¿vale? Y si me invento algo, me lo invento, pues yo qué sé, pues para darle mayor atractivo, no para hacerle más daño a alguna de las protagonistas, ¿no? Al entorno familiar. Yo creo que ahí está el asunto, ¿verdad? Es que, sobre todo cuando la gente todavía está viva y no hace tanto que ha pasado, ¿no? Pues no es lo mismo que hablemos de un crimen que pasó hace 50 años que de algo que todavía está incluso abierto, ¿no? Porque, claro, van pasando cosas nuevas, van abriendo cosas nuevas, van abriendo hechos nuevos y, oye, y sobre todo porque hay menores implicados en el medio, ¿no? Si todos fueran adultos, pues también tendría otro tipo de tratamiento, supongo, pero es que, claro, si vemos que en todos, justamente, concretamente, en todos los casos que hemos visto últimamente, ya sea de producciones audiovisuales como de libros, siempre hay menores por en medio. Entonces yo creo que en el tema donde hay menores hay que tener un especial cuidado. Y, sobre todo, en aquellas cosas que no aportan nada al tema y que simplemente se hacen por adornar más una producción audiovisual. Nunca se les da por adornarla de manera positiva, ¿no? Siempre les da por adornarla de manera negativa. En fin. ¿Dónde estaría el punto de equilibrio entre la libertad de creación artística y los derechos al honor, intimidad y propia imagen? Pues mira, por ejemplo, en la sentencia esta que comentábamos de Fariña quedó claro que aquello, o sea, que la escena de sexo explícita, que tampoco era una escena pornográfica, simplemente era una escena de sexo explícita, pues no pintaba nada ahí.
Entonces, yo creo que van a tener que ser los jueces. También hay que entender que el fenómeno este del true crime es relativamente nuevo, ¿no? Por lo menos nuevo, como te digo, con personas que todavía están vivas, que son actuales y demás, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la justicia, sin llegar a unas leyes que encorseten la producción, pero yo creo que los jueces y los magistrados van a tener que ir modelando un poco hasta dónde en cada caso llegan la libertad de uno y el derecho de otro, ¿no? Al final las leyes se construyen así, ¿no? Y eso es lo normal, y yo creo que jurídicamente es una discusión bastante interesante. Por eso, ¿no? Porque estamos ante un hecho novedoso, muy lucrativo, y bueno, pues en algún momento hay que modelar para que todo el mundo pueda seguir haciendo su negocio y la gente no vea vulneradas sus derechos. ¿Consideras necesaria una legislación específica sobre este tipo de creaciones artísticas como son los true crimes? No, yo considero que hay mucha legislación al respecto. Hay una legislación de protección del menor, hay una legislación de protección del derecho al honor. Lo que considero es que tiene que haber una aplicación de eso a través de las sentencias de quien quiera reclamar. Gente que no reclama. O sea, no todo el mundo denuncia todo así por sistema. Entonces, yo creo que hay leyes. O sea, tampoco tenemos que caer en una ley específica de cada cosa. Hay leyes. Nuestra legislación es amplia en este sentido, tanto para los menores como para los mayores, tanto en el civil como en el penal. Entonces, yo lo que creo es que hay que utilizar las leyes que están en vigor. Y, o sea, que no consideras necesaria que haya un mayor control judicial a la hora de cómo por lo menos se presentan los hechos y a las personas. A previo, mira, en el caso de Rosa, nosotros lo que solicitamos al principio era que ella pudiera ver la serie antes de emitirla, porque no teníamos información ninguna, excepto los trailers que salieron, donde ya vimos que salía la niña pequeña. ¿Vale? ¿Os concedieron ese? No, pero luego nos dieron la razón. O sea, el juzgado de primera instancia no lo admitió y luego la audiencia provincial dijo que lo tenía que haber admitido, de Barcelona. Con lo cual, pasó 1 año y pico en todo este tiempo que podía haber sido la cosa de otra manera. 1 año y pico en el que la serie ya se había publicado. Efectivamente, claro, hasta que la audiencia provincial le dio la razón a Rosa Peral y dijo que tenían que haberse tomado unas medidas cautelares. Bueno, pues esas cosas yo creo que son las que se tienen que pulir. O sea, hay legislación que te permite solicitar una visión, una revisión y demás. No creo que haya que hacer una ley específica para el caso del true crime. Creo que lo que tenemos que hacer es que los jueces se acostumbren también a este tipo de medidas extraordinarias, ¿no? Porque los casos son extraordinarios. Ya para finalizar la entrevista, Nuria, después de tantos años de proceso judicial y también mediático, ¿cómo ha sido el impacto legal que ha tenido para Rosa Peral bueno, todo esto, pero tanto a nivel personal? Bueno, es muy duro, ¿no? Es una batalla constante, o sea, no ha parado nunca, ¿no? Además, no solo es un tema de la serie, ni es un tema de sus procesos judiciales y demás. Cuenta que de Rosa Peral, cada 5 o 6 meses, alguien saca una noticia para hablar de Rosa Peral, ¿no? Porque aquí también habría que haber una especie de evaluación un poco de cuánta gente se lucra hablando de Rosa Peral, que no son ni Netflix, ni las productoras, ni nada, porque aquí todo el mundo quiere hablar de Rosa Peral, porque por alguna extraña razón que ni Rosa Peral comprende, tiene mucho interés, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver cómo se vendió su imagen y su personaje desde el inicio de este asunto, ¿no? Aquella historia de la viuda negra que controlaba a todo el mundo, era como un personaje de película que ni es así, ni nada, ¿no? Pero que a ella, por supuesto, la ha perjudicado, ya no solo en el proceso judicial, sino en el proceso personal, por lo que te decía, ¿no? Del otro condenado no sabemos nada. Escribió esto en libro y nadie se había enterado. Y sin embargo, de Rosa Peral hemos tenido que desmentir cosas, pero recurrentemente, como de repente abres el periódico y dices, Rosa Peral está embarazada. O sea, así, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el tema? Nadie sabe, ¿no? Pero se dice. Pero no es baladí, porque Rosa Peral está embarazada, ¿qué quiere decir? Que se sigue abonando en su imagen de mujer promiscua que tiene relaciones sexuales. Fíjate, hasta en la cárcel tiene relaciones sexuales, ¿no? O sea, en el tema de Rosa Peral y los medios, en algún momento cuando todo esto pase, deberíamos de hacer un análisis del caso de estudio de un estilo bastante misógino, a la hora de hablar de ella y no de él, ¿no? Porque además es que nos lo permite el caso, porque de la misma condena del mismo hecho, a ella se la trata como si fuera
pues eso, ¿no? Una mujer promiscua, ergo es promiscua, es mala, ergo es mala, es asesina. ¿Vale? Y sin embargo él es el pobre tonto que se deja manipular por la bruja manipuladora y demás. Es un caso que, independientemente de los actores y de lo que pase y de tal, yo creo que es de estudio en este sentido de cómo se han comportado los grandes medios de comunicación, porque si no, ¿qué sentido tiene que te inventes que una mujer que lleva 8 años en prisión de repente está embarazada? No se ha tratado de forma parcial a Rosa Peral en comparación con Albert. No, y la única razón por la que ha sido es porque era una mujer. Claramente. O sea, porque de él no sabemos nada. No sabemos si tiene pareja, no sabemos quién va a verle, no sabemos no sabemos nada. Y de la otra pobre se inventan hasta que está preñada. Pero claro, o sea, ¿por qué? O sea, no se inventan otra cosa. Se inventan que está embarazada. ¿Por qué? Porque está embarazada, ergo tiene relaciones sexuales, ergo vamos a la sentencia que dice que era una promiscua. La sentencia no dice que era una promiscua, quede claro. Pero esa es la imagen que se vendía, ¿no? Y luego otras atribuciones que se le han hecho, o sea, sobre Rosa Peral, que han ido, o sea, que han minado mucho su ánimo y su entereza en prisión. Por ejemplo, en octubre del año pasado tuvimos que enfrentar una noticia absolutamente falsa, pero que era totalmente perjudicial para ella, que la vinculaba con una agresión a una funcionaria. Bueno, no la vinculaba, no. Se decía que ella había ordenado una agresión a una funcionaria que sí realmente pasó en la cárcel donde ella está, pero que ella no tenía absolutamente nada que ver, ni nunca había tenido nada que ver, ni nadie le había preguntado, porque además la persona que había agredido a esa funcionaria todo el mundo sabía quién era, porque en el mismo momento en que la agredió, se la retiró y se la llevó a otro sitio. Pero a los meses salió, pero de verdad, eso sí era un fake total, de que esta mujer había organizado un intento de asesinato de una funcionaria adornado con tráfico de drogas en la cárcel. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué, no? Bueno, pues por varias razones y entre otras cosas, porque todo lo que tenga que ver con esta mujer, pues genera muchos clics. Y se ha verdad mentira, ¿no? Y entonces, pues antes lo comentábamos, ¿no? En la entrevista es difícil discernir la información real en este caso porque todo el mundo habla y nunca nadie dice de dónde sale la fuente, ¿no? Entonces, todo esto es complicado. Es muy complicado. Ella se mantiene bien, se mantiene firme, tranquila, está estudiando, trabaja en prisión, intenta ocupar su tiempo, su motor son sus hijas. Esto es así. Y bueno, pues intentando, pues ahora con el tema de la confesión del otro condenado, con el tema intentando salvar los obstáculos para llegar pues a regularizar su situación. Según ella, a demostrar su inocencia, ese es su objetivo. Muchas gracias por estar aquí, Nuria González, defensa legal de Rosa Peral. Un placer contar contigo en Economies and Juris. Un placer que me invitéis. Gracias.